Esta es una masa que preparé para hacer ñoquis de papa, ¿sí? El clásico ñoqui de papa. Esta masa que contiene medio kilo de puré, medio kilo de puré, que después le voy a ir incorporando, le fui incorporando harina común, harina tipo 3.0 común. Y a medida que el puré lo va pidiendo, yo le voy agregando harina, o sea que no puedo decir una cantidad precisa de harina que lleva, porque esto es a medida de que el puré va necesitando incorporar la harina, ¿sí? Preferentemente el puré tiene que estar frío, porque si el puré está frío, entonces no va a incorporar tanta harina. En cambio, si el puré está caliente o está medio tibio, lo que va a pasar es que va a necesitar mucha más harina para poder eliminar el líquido del propio vapor que le va quedando al puré caliente. Entonces lo ideal es que el puré esté frío, Al estar frío va a consumir menos cantidad de harina. Entonces lo que hacemos es ir agregándole harina, de a poquito, hasta que cuando yo me doy cuenta que ya no incorpora más harina, cuando ya no se me pega en las manos, ya esta masa que no se pega en las manos, está bien homogénea, bien consistente. Es una masa muy sencilla, no tiene ninguna otra cosa que no sea puré de papa y harina común. ¿Para cuántas personas? Y esta masa, ahora la voy a dejar descansar un ratito antes de cortarla y de empezar a hacer los ñoquis. Esta masa alcanza, si yo la hago con boloñesa, como la estoy haciendo ahora, alcanza para 3 personas, un plato normal, para 3 personas. Ahora, si yo en vez de hacer boloñesa, hago un estofado, con unos trozos de carne un poquito más importante, entonces puede alcanzar para 4, porque ya digamos que la carne satisface mucho más que comer solamente los ñoquis con boloñesa. Allá tengo en funcionamiento la boloñesa, que es una salsa de las más comunes y de las más fáciles de hacer y las más rápidas, ¿no es cierto? Porque acá la carne está picadita, yo la compré picada así directamente de la carnicería. ¿Y qué contiene esto? Primero puse la carne a cocinar con una cebolla bien picada, con 1/4 de morrón bien picado y 1 o 2 dientes de ajo, depende del gusto de cada uno, ¿no es cierto? Y ahí lo pongo a cocinar. Después le puse condimento. Acá hay una hojita de laurel. El laurel le da un sabor característico bien italiano a la comida. Y sería también ideal ponerle albahaca, pero en este momento no tenemos albahaca, así que no le pude poner. Pero se lo espolvorea con un poquito de orégano, con un poquito, según si me gusta más picante, le voy a poner más ají molido. Y yo le pongo poquito porque el picante no me gusta mucho. Un poquito de ají molido, orégano y nada más. Después, cuando se termina de cocinar, ahora la voy a apagar porque esta ya está. Esta boloñesa ya está. Estuvo cocinándose más o menos unos 20 minutos. El tiempo de cocción de la boloñesa depende de que se cocine la carne. Como la carne está picada, se cocina rapidísimo. Después que termino de cocinarla, recién ahí le voy a poner la sal. ¿Por qué le pongo la sal a lo último? ¿Para qué? Para que en este caso la boloñesa no absorba tanta sal, porque lo que va a pasar, si yo la cocino del principio con sal, esto vale para la boloñesa como para cualquier otra comida. Si yo cocino desde el principio, le pongo la sal, cuando reduce el líquido, la sal se va, digamos, a concentrar mucho más. Entonces, las personas que tienen problema de hipertensión, no es conveniente cocinar desde el principio la comida con la sal. Lo aconsejable es hacer la comida, terminarla de cocinar y recién le voy a incorporar la sal. Entonces ya sé que la sal es esa. Ya no se va a consumir más el líquido que tiene la comida y nada por el estilo. Entonces, bueno, esto es así de sencillo, una boloñesa que la puedo combinar con arroz, la puedo combinar en este caso con ñoquis que estoy haciendo, la puedo combinar con fideos o con cualquier otra cosa que quiera combinarla. Allá estoy haciendo los ñoquis de papa con harina común. Les voy a mostrar
cómo se estiran los ñoquis, cómo se cortan y cómo se les hace el rulito, pero con una masa libre de gluten porque es para mí. Bueno, seguimos con la segunda parte de los ñoquis a la boloñesa, pero esta vez voy a mostrar la masa sin gluten, que es la que tengo que comer yo. La masa sin gluten, tengo acá la harina, la premezcla, que la preparé yo, esta premezcla. ¿Y en qué consiste la premezcla? 400 de harina de arroz, lleva 200 de harina de mandioca y 200 de maicena o almidón de maíz. Esa es la proporción para preparar, en este caso, la premezcla, ¿no? A veces se puede hacer también solamente con almidón de maíz solo, pero es conveniente agregarle un huevo porque el almidón de maíz es como que no une lo suficiente la masa, ¿no? Esta es una masa que yo la dejé descansar más o menos 20 minutos. ¿Y cómo se prepara? Se prepara con también puré de papas y le voy a incorporar la premezcla, la cantidad necesaria hasta que absorba todo el líquido del puré. Como dije en el video anterior, es preferible que el puré esté frío para que no me absorba tanta harina. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Me olvidaba. Antes de que yo me ponga a amasar esta masa sin gluten, es necesario tener bien limpia la mesada, que no tenga nada que tenga que ver con el gluten, que no tenga ninguna espolvoreada con trigo ni ninguna harina que no sea la que corresponde. Entonces, está bien limpita la mesada. Recién ahí pongo un poco de harina premezcla sin gluten en la mesada, pongo la masa y lo que voy a hacer es cortarla. También, en este caso yo voy a usar esta cuchillita, esta espátula, que es de plástico porque mi mesada es de madera. Pero si yo tuviese una mesada de mármol podría usar un cuchillo común. Pero esta, como se raya, uso uno de plástico. Y voy a empezar a hacer los rollitos. Esta masa no tiene huevo, no tiene nada, es simplemente la premezcla con el puré de papa. Entonces es mucho más fácil para que yo pueda formar estos rollitos. ¿Cuánto sale de acá? Sale para un plato, un poquito más. Pero como dije en el video anterior, si los ñoquis los hacemos con boloñesa, por ahí voy a consumir más ñoquis porque no tengo estofado. Pero si yo hago un estofado con un pedazo de carne o con pollo, generalmente uno come menos pasta, ¿no? Porque lo combina con la carne. Si yo veo que se me pegan las manos o se pega en la mesada, agrego un poco más de harina. Siempre cuando uno tiene una persona que no puede comer con gluten y el resto sí, como es en el caso de nuestra familia, primero yo voy a amasar esta masa, la que no lleva gluten. Voy a preparar toda la masa, voy a preparar los ñoquis. Después que tengo todo preparado y que ya hice los ñoquis, recién me pongo a hacer los ñoquis para el resto de la familia. ¿Por qué? Porque si yo hago los ñoquis para el resto de la familia primero, puedo correr el riesgo de que la mesada quede contaminada con la harina común y que me haga mal. Entonces por eso primero voy a hacer estos ñoquis que son para mí. Es una masa quebradiza porque al no tener gluten justamente lo que pasa es eso, que se quiebra un poquito más que la masa común. Voy a cortar más o menos a 1 centímetro. Así. Voy cortando para después ir armando con el otro elemento, como decía mi mamá, a ojímetro. Y así voy cortando todos los rollitos para después transformarlos en ñoquis. De la misma manera que hago los rollitos y los voy cortando en esta masa sin gluten, también lo voy a hacer con la otra masa común. Se hace de la misma manera. La masa común, corto los rollitos y después armo los ñoquis. En esa parte las dos masas son exactamente iguales. Voy a espolvorear para que no se peguen entre sí. Si quieren los pueden dejar que se aireen un poco, pero en general no hace falta. Este es un marcador para ñoquis. Es una maderita común que tiene rayitas
¿Y para qué le pongo la harina ahí? Para que después cuando pase la masa no se me quede pegada. Entonces, ¿qué hago? Agarro el futuro gnocchi, lo pongo en esta parte de la maderita, lo aprieto a penitas y lo ayudo a que gire. Lo que me pasa con esta masa, si te fijas ahí, ¿ves? Que no gira. ¿Por qué? Porque le falta el gluten. Entonces yo tengo que ayudarlo con la mano para que gire, que termine de girar y se me arme el gnocchi. Con la masa común esto no pasa. Entonces, ¿cómo hago? Corto más o menos a 1 centímetro, centímetro y medio, a ojímetro, como decía la nona, ahí y ahí, y así voy a cortar toda la masa. Y después, ¿qué hago? También este lo voy a usar, tiene harina de premezcla, pero no pasa nada. Lo voy a ensuciar un poquito y voy a pasar el pedacito de masa por ahí, y es lo que decía antes, esta masa es muy distinta, se maneja perfectamente, súper rápido, porque esta es la masa común. La otra masa yo tengo que ayudar con la mano al gnocchi para que se despegue. En este caso no. ¿Va? ¿Cómo se dice? ¿Como piña? Sí, Estás dormido, pero mira, al mediodía hacer unos ñoquis un domingo, espectacular.